Pues ya lo ven, en apenas 3 minutos conseguir un mundo mejor, como ya les adelantaba en nuestra comunidad. Podemos estar orgullosos de ese compromiso que tienen nuestras empresas y, por supuesto, también nuestras instituciones. Esa responsabilidad social es el compromiso, es la obligación, es el deber que poseen los individuos, miembros de una misma sociedad, de una empresa, de contribuir voluntariamente para caminar hacia esa sociedad más justa y, sobre todo, para proteger el medio ambiente del que tanto estamos hablando en los últimos días. Y precisamente en este campo, el Instituto Aragonés de Fomento, el IAF, ha sido pionero en la observación de estas conductas empresariales y lo hacen a través de un proceso de participación en ese plan de responsabilidad social que obliga, como sabrán muchos de ustedes, que obligan a todos sus aspirantes a cubrir una serie de etapas y una serie de trámites para contrastar que verdaderamente se están cumpliendo esos modelos de gestión y también sus hábitos. Es un proceso que lo que permite es constatar que esas acciones del día a día van ligadas a la responsabilidad social. Hoy vamos a hacer entrega nada más y nada menos que a 748 organizaciones ese sello RSA, de las cuales 119 son RSA Plus. A todas ellas desde aquí les queremos dar nuestra enhorabuena por hacer de Aragón una región referente en esa apuesta por la responsabilidad social. Y para inaugurar esta jornada, invito a que suba a este escenario a la directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Pilar Molinero. Adelante. Señores presidentes y representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, comisionado en Aragón de la Agenda 2030, autoridades, señoras y señores, buenos días. En primer lugar, les traslado el saludo del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, que no podrá venir a esta jornada como era su deseo, ya que en estos momentos se está firmando el convenio de Fondo de Inversiones de Teruel con la Administración del Estado. En su nombre, les doy la bienvenida a esta jornada anual de la responsabilidad social de Aragón, una cita que ha quedado señalada ya en el calendario anual para todas las entidades que participan en la responsabilidad social y que organiza el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, y lo hace en colaboración con los agentes sociales, empresarios y sindicatos de esta comunidad autónoma. Existe en el mercado, en los clientes, proveedores y en la sociedad en general una creciente sensibilización social que pide a la gestión empresarial que se alinee con valores éticos y transparentes. Al tratar de responsabilidad social, estamos hablando no solo de lograr un objetivo de obtener actividades económicamente viables, objetivo general de cualquier empresa, sino de compatibilizarlo con la mejora de nuestra sociedad mediante un desarrollo sostenible. Ya en el año 2002, el Departamento competente en Industria del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Industria, fue pionero en estas actuaciones, impulsando la responsabilidad social corporativa en empresas y entidades de la comunidad autónoma. Y desde el año 2016, el Instituto Aragonés de Fomento toma el relevo con el Plan de Responsabilidad Social de Aragón. Quiero agradecer a los 4 agentes sociales, comisiones obreras, UGT, COE y CEPIME, su total implicación desde que lanzamos este plan, apoyando e impulsando para que todo tipo de organizaciones apuesten por la responsabilidad social, estableciendo así una alianza público-privada que sirve de conexión entre las empresas y el Gobierno de Aragón a través de este citado Plan de Responsabilidad Social. Agradezco también a la Universidad de Zaragoza por poner en marcha un título de expertos que ha proporcionado formación a casi un centenar de universitarios al más alto nivel en la gestión de la responsabilidad social. Todo este trabajo realizado está dando frutos, lo podemos ver hoy en esta sala, ya que en estos 4 años, entre todos, se ha conseguido que Aragón sea un referente a nivel nacional en responsabilidad social. Este año incrementamos un 28% las empresas y organizaciones que reciben el sello RSA. Y además vamos más allá con el sello RSA Plus,
que incide además en otros 4 aspectos estratégicos de compromiso social, que son la conciliación, la igualdad, el impulso de la cultura y el voluntariado corporativo. El sello RSA Plus alcanza este año a 119 organizaciones, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 88%. Con todo, en Aragón son ya 748 organizaciones que involucran a más de 110.000 personas y empleados, trabajadores implicados entre grandes, medianas, pequeñas, autónomos y también entidades de carácter no lucrativo que hoy están recogiendo su sello de responsabilidad social 2020, en reconocimiento a su alto nivel de compromiso. Hoy hacemos público que lo conseguido es mucho, pero vamos a seguir aportando medidas de impulso de la sostenibilidad en nuestras organizaciones. Como ya saben, el Gobierno de Aragón y la Red Española del Pacto Mundial de la Agenda 2030 de Naciones Unidas firmaron el pasado mes de septiembre un acuerdo para la implantación en organizaciones aragonesas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta línea, hoy vamos a reconocer a una empresa por su implicación con estos objetivos de desarrollo sostenible y en los próximos meses vamos a realizar formación presencial para que todas las organizaciones reciban información de lo que suponen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, cómo aplicarlos y facilitar que se alineen con aquellos que más se adecúen a su organización, y lo vamos a hacer en las 3 provincias aragonesas. Además, también hemos creado con Pacto Mundial una doble plataforma online que estará operativa a partir de enero de 2020 y será una para formación, para conocer a fondo estas 169 metas y cómo trabajar en línea con la Agenda 2030, y otra plataforma de gestión. Permitirá trabajar de manera personalizada y determinar cuáles de los 17 objetivos son más adecuados a cada organización y orientarla en su aplicación. También vamos a impulsar jornadas de buenas prácticas para compartir experiencias. Estamos ya trabajando con pymes y grandes empresas de la responsabilidad social en Aragón, más volcadas en colaborar con ONGs para poner en marcha experiencias de voluntariado corporativo en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de modo que las entidades de carácter no lucrativo sean también colaboradores habituales con nuestras empresas. Para ayudar a la fusión entre responsabilidad social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos la previsión de que hasta 10 de los titulados del Máster en Gestión de Responsabilidad Social de la Universidad de Zaragoza realicen prácticas en empresas y entidades aragonesas para ayudarles a su implantación. Y para el próximo año vamos a añadir al sello Responsabilidad Social Plus una 5ª exigencia, que va a ser la implicación con estos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, para que con todas estas medidas todas las organizaciones de Aragón se puedan orientar hacia la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Felicito a las entidades premiadas en esta convocatoria por esas iniciativas que son auténticas buenas prácticas y que conoceremos a continuación. TAISI, Laboratorio de Sueños, Nice to Eat You, Océano Atlántico y la propia Universidad de Zaragoza, así como a todas las empresas, autónomos y entidades que han participado y validado el sello del Plan Responsabilidad Social de Aragón este año, porque con su dedicación y esfuerzo han conseguido este sello que marca tendencia en favor de la sostenibilidad y de las empresas responsables, tal como ya está demandando el mercado y la sociedad aragonesa en la próxima década. Acabo agradeciendo a los ponentes su colaboración, compartiendo los conocimientos y experiencias en este encuentro, a todos los asistentes, a los que ya están iniciados en responsabilidad social o quienes se lo estén planteando, les animo a hacerlo. Vamos a tratar de conseguir que en la próxima cita anual de la responsabilidad social, en diciembre de 2020, lleguemos a las 1000 organizaciones con el sello Responsabilidad Social de Aragón, implicadas también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, en todo caso, a perseverar en esta línea, que reporta mucho más
que beneficios económicos, ya que procura un legado mejor y más justo para nuestros jóvenes y las generaciones futuras. En el IAF estaremos a su disposición para ayudarles en este necesario proceso. Muchas gracias.